Pues buenas noches, sean bienvenidos. Hoy nos encontramos en nuestro curso Los Sacramentos y la Oración, las enseñanzas de Jesús. Estamos en nuestra tercera lección. Ya hablamos sobre el santo bautismo, ya hablamos sobre los dones que confiere y una parte importante a entender en el santo bautizo es que es Dios obrando. Nosotros solamente recibimos, ¿ok? Ah, en esta lección del día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la Santa Cena. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Buenas noches, Narcisa, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. Discúlpeme que no lo quise interrumpir, pero buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches. Vamos a orar antes de comenzar. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu gran misericordia hacia nosotros, pecadores. Continuamente nos perdonas todos nuestros pecados. Te agradecemos por la gran bendición que nos das en la Santa Cena, la cual demuestra que el perdón de los pecados es un regalo personal de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Amén. pues vamos a la parte de las preguntas de repaso. Las preguntas que les compartí por el grupo de WhatsApp. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué nos puede enseñar la vara de Moisés sobre los sacramentos? Adelante, Ramón. Bueno, estimado profesor, yo entiendo que lo que pude analizar en esa pregunta, que así como la vara de Moisés fue un instrumento, yo entiendo que los sacramentos, así mismo Jesús lo usa como instrumento para mostrar su conexión con nosotros a través del sacramento. Es lo que entiendo y puedo expresar en esta pregunta. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? ¿Alguien más tiene algo que agregar? Fabián, ¿le escucho? Dania, perdón. Primero Dania, luego Fabián, luego Ramón y luego Patricia. Sí, bueno, lo que yo respondí es que al igual que Moisés, nosotros somos personas físicas con falencias y temores y que muchas veces necesitamos algo concreto o algo tangible de donde agarrarnos, podríamos decir, en los momentos que flaqueamos en nuestra fe, y que la vara no es un sacramento y que los sacramentos como la vara son una garantía para recordar y comprender el amor de Dios, que el amor que Dios tiene sobre nosotros. Eso fue lo que pude analizar del video. Muy bien, excelente, Dania. Muy buena respuesta. Fabián, le escucho. Buenas noches, pastor. Bendiciones a cada Buenas uno noches, de los que están bendiciones. conectados hasta ahora. Sí, como lo manifestó el video de la clase y nuestra hermana, que pues nosotros como seres humanos somos muy dados a que tenemos que palpar las cosas para tener como la certeza, ¿no? Entonces esa vara de Aarón, o la vara, Moisés se aferraba a ella sabiendo que eso es lo que le había entregado Dios a él para saber que él estaba ahí con él, que no lo iba a abandonar. Entonces los sacramentos pues también se fue dado a nosotros para de una manera física saber de que están ahí palpables y lo hacemos para recibir esta bonita, todo lo que Dios nos da, ¿sí? Eso es lo que entiendo yo, profe. Muy bien, excelente, gracias. Ahora, Patricia, le escucho. A ver si se me escucha. ¿Se escucha? Sí, un poco. No muy claro, pero sí le escuchamos un poco. Bien. Para mí la vara de Moisés, lo que he entendido yo, es que nos recuerda el amor de Dios y la seguridad que Él está con nosotros permanentemente, ¿no? Muy bien. Él es nuestro apoyo. Eso para mí significa. Muy bien, excelente, un recordatorio, ¿verdad? De que Dios está con nosotros. Recordamos a Moisés cuando Dios lo llamó. Moisés puso muchas trabas, como bien nos decía el video, ¿verdad? Pero Dios le dijo, yo voy a estar contigo, vas a ir. Y le da varias herramientas para recordar eso, entre ellas también el apoyo de su hermano Aarón. ¿Ok? Joder, le escucho. Hola, Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches, profesor. Algo muy importante para mí que noto en esta parte es que nos enseña que la vara es vara sin el poder de Dios. Pero cuán importante es cuando Dios toma control, igualmente pasa con el agua en el bautizo y lo mismo sucede con el pan y el vino. Entonces vemos de que cuando Dios agarra el control, cuán diferente es como cuando lo tomamos nosotros naturalmente. Para mí es eso lo que nos enseña es que Dios puede transformar lo que es en lo que es. Así es. No sé si me dejo entender. Sí, esa es una parte Más importante, bien quiero, recordar. Ajá. sí, lo que no es, más bien quise decir, a lo que es. Entonces, cuando Dios toma control, nuevamente reitero, es que Dios toma control en las cosas naturales y lo transforma en algo sobrenatural como es la vara, ¿no? Que a través de lo que Dios le dice a Moisés, larga tu vara, cuando miramos esta parte en la Biblia, y la vara se convierte en serpiente. Entonces, vemos entonces de que Dios toma el control y lo mismo sucede, ¿no? Con el agua, lo mismo sucede con el pan y el vino. Entonces, el vino, pues cualquiera que le gusta el vino lo puede tomar por vino, pero sin embargo, cuando entramos a la Santa Cena, entiendo de que hay algo que Dios puede hacer y transformar en nosotros, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia, que hacemos esto en memoria hasta cuando Él venga. Eso es lo que entiendo, pastor. Gracias. Excelente. Así es. Una parte importante de los sacramentos es tener presente que es Dios obrando. No el que dice las palabras, no el que recibe el sacramento, sino Dios actuando en su gran poder y misericordia. María Elena, le escucho. Buenas noches, profe. Bueno, Buenas como noches. ya nos enseñó el video, ¿verdad? No es un sacramento, ¿verdad? Pero Moisés se sentía seguro al tenerla porque él sabía que Dios se la había dado y no era que en la vara había un poder, ¿verdad? Era el poder de Dios que iba a acompañar a Moisés donde Moisés fuera y era como que haciéndole entender a Moisés, yo estoy contigo, tú lo vas a hacer porque yo siempre voy a estar contigo. Muy bien. Gracias, María Elena. Wilson, le escucho. Buenas noches. Sí, la vara en el mundo natural es también un signo de autoridad, ¿no? Pero la vara de Moisés lo que representa también es eso, la promesa de Dios para nosotros, el que no estamos solos, el que cuando estemos en problemas acudamos a Él. Digo, en problemas, todos vamos a tener contratiempos, contrariedades, vamos a pasar cosas en nuestra vida porque estamos todavía en la carne y estamos pecando, ¿no? Pues no hay uno solo que no haya pecado. Esto lo puedo ver yo también en el Salmo 23, versículo 4, que dice, estoy leyendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Miren cómo se cumple, cómo lo que el Señor, la promesa de Dios, ¿no? Tu vara y tu callado me infundirán aliento, me darán vida. No estamos solos, tenemos a Jesús, tenemos a Dios y Él está con Así es. nosotros. Cuando tenemos problemas, acudimos a Él y cuando todo el tiempo debemos estar acudiendo a Él. Eso nada más, familia, gracias. Gracias, Wilson. Pedro, le escucho. Gracias, hermano. Lo que nos enseña la vara de Moisés, hermano, es un recordatorio de la promesa de Dios. Cada vez que Moisés agarra esa vara, sirvió como una enseñanza de lo que Dios había prometido. Dios sabe que nosotros somos criaturas físicas y que diariamente estamos tentados al pecado y además conoce las dudas que nos rodean. Y cada vez que Él ve que estamos rodeados por nuestras dudas, entonces ahí viene el recordatorio de lo que nos prometió, que tenemos que resistir y tenemos que ser fuertes para vencer, como fue en el caso de Moisés cuando lo envió al rescate del pueblo de Israel en Egipto. Amén. Gracias, excelente.
Sí, podemos ver que la vara de Moisés, como bien mencionaba hace un momento, fue un recordatorio de la promesa de Dios. Cada vez que Moisés agarró esa vara, tenía un recordatorio de que lo que Dios le había prometido, que Dios iba a estar con él, que le iba a acompañar, que al final el que iba a orar iba a ser Dios. Nosotros solamente somos medios por los cuales Dios trabaja, ¿ok? También Dios sabe que nosotros somos criaturas físicas, que luchamos diariamente contra el pecado. Además, conoce las dudas que nos nublan nuestra mente y que nos que nos rodean en nuestro alrededor, perdón, y que nosotros fácilmente nos desilusionamos, batallamos. Muy fácil el diablo viene a nosotros y nos hace dudar incluso del amor de Dios. Hay muchas maneras en que Dios nos da garantía de su amor por nosotros, es decir, que Él tiene muchas maneras para decirnos te amo. Una de estas es la Santa Cena. Es una manera física, tangible y personal en que Dios nos da su amor y el perdón. En los sacramentos tenemos el Evangelio en forma visible, no solo para recordarnos de las promesas misericordiosas de Dios, sino también para darnos su gracia. Una parte importante en cuanto a los sacramentos es que también se les conoce como medios de gracia. Los medios son los instrumentos que Dios usa para traernos su gracia a nosotros. Muy bien, ¿hasta aquí alguien quiere agregar algo o tiene alguna duda? Profesor, compañero, buenas noches. Adelante, Héctor. Bueno, analizando lo que nos enseña el video, lo que nos enseña el pastor, y todo esto va a la confianza nosotros como cristianos en creer que hay un Dios que todo lo puede, que tenemos la confianza, porque la misma palabra nos dice, Él es el principio, Él es el fin. Y cuando Dios le da esa vara a Moisés, fue dándole ese poder sobrenatural, donde él tenía que tener la confianza, la seguridad que Dios obra en la vida de él, en la vida de cada uno de nosotros. Eso como un pensamiento, como algo muy personal de lo que uno trata de sacarlo, de profundizar un poco más. Entonces, eso de pronto sería de pronto mi intervención. Gracias, profesor. Sí, y una parte importante en los sacramentos es recordarnos lo que vemos a lo largo de la Biblia. Y voy a citar un ejemplo en el caso de Sara y Abraham. Dios prometió algo imposible para el hombre, que Sara iba a tener un bebé. Pero Dios cumple su promesa y con esto muestra que lo que es imposible para el hombre, para Dios no lo es. Así es con los medios de gracia. Dios nos garantiza el perdón y vida a través de ellos. Dios nos recuerda de su amor a través de ellos. Tal vez para nuestra mente finita, nuestra mente pecaminosa, es algo que no cabe, que duda. Pero en el poder y la voluntad de Dios y su soberanía es algo como Él decide actuar. Nosotros como creyentes simplemente aceptamos los misterios así. No, entramos en discusión con el Señor que le place hacer las cosas de esta manera, porque su sabiduría es más grande que la nuestra, porque su sabiduría es infinita y en su sabiduría siempre nos da lo mejor. Muy bien. ¿Cuándo instituyó Jesús la Santa Cena? ¿Wilson? Lo instituyó en la Pascua antes de ser crucificado. Muy bien, Silvia. Gracias. Pedro, ¿algo que agregar? Sí, hermano. El Señor instituyó la Santa Cena en la noche antes de ser crucificado, cuando Él y sus discípulos estaban celebrando la Pascua judía. Muy bien, excelente. Gracias por agregar más matices a la respuesta. Ramón, adelante. Sí, gracias, profesor. Perdón. Sí. Adelante. Adelante. Sí, Jesús instituyó la Santa Cena durante la última cena de la Pascua con sus discípulos, y podemos añadir algo más, un poco antes de la crucifixión de Jesús, él instituyó la Santa Cena con sus discípulos. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Diego, le escucho. Gracias, pastor.
Es casi similar a lo que habló nuestro hermano, ¿no? Wilson. Entonces, la Santa Cena instituyó momentos antes de ser arrestados, ¿no? Una noche antes de ser crucificado, o sea, más o menos el día Jueves Santo, en los días de la Pascua. Ese momento fue instituido como la Cena del Señor. Gracias, Bien, profesor. excelente. Excelente, gracias. Fue la noche antes de que fuera crucificado, el Jueves Santo. Después, durante la celebración, mejor dicho, de la fiesta de la Pascua judía. Es interesante, ¿verdad? La fiesta de la Pascua judía habla sobre el sacrificio de un cordero. Y he aquí el Cordero de Dios que está dispuesto a ir al madero para morir por nuestros pecados. Es interesante que en la fiesta de la Pascua judía, los judíos en Egipto se salvaron por la sangre puesta en los dinteles. Y mientras se establece la Santa Cena, Jesús dice, esto es mi sangre, derramada por muchos para el perdón de pecados. Nuevamente Jesús recordando y dándonos en la Santa Cena el mensaje de la salvación y el perdón, y enfatizando una y otra vez de cuál es el propósito por el cual va hacia la cruz, cuál es el propósito por el que derrama su sangre, para perdón de nuestros pecados. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son los 4 elementos que recibimos en la Santa Cena? Héctor, le escucho. De repente me confundí un poquito en el video, pero yo, como en el bautismo, la Santa Cena nos da el perdón de los pecados, nos da vida eterna y salvación, recibimos realmente el cuerpo de Cristo y recibimos realmente la sangre de Cristo. El pan y el vino no son el equivalente al cuerpo ni el equivalente a la sangre, son realmente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Exacto. Y ahorita vamos a hablar un poquito más. Vamos a dar chance a contestar a Pedro y Hugo. Pedro, le escucho. Gracias, profe. Bueno, profe, habla de 4 elementos. Yo coloqué el pan, el vino, junto con la sangre y el cuerpo de Jesús. Esos fueron los elementos. Excelente. Héctor, ¿veo que tiene la mano levantada? Perdón, pensé que tenía algo que agregar. Wilson, adelante, le escucho. Sí, estábamos conversando con mi esposa, igual lo que decía el hermano, ¿no? Eso representa el cuerpo y la sangre, el vino. Estamos tomando, estamos bebiendo y estamos teniendo una perfecta comunión con el Señor. Algún rato en otro curso que hicimos decía que si no estamos preparados, no estamos conscientes de esto, no debemos pasar porque es una relación muy, pero muy, muy íntima con el Señor. No pasar a servirse, ¿no? Que es lo que nos piden. Entonces debemos estar bien, bien emocionalmente, tranquilamente y sabiendo lo que estamos haciendo. Eso nada más, pastor. Excelente. Ok, ahora vamos a platicar un poquito sobre esto. El pan, el vino, el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús es lo que recibimos en la Santa Cena. El catecismo nos enseña que en, con y bajo el pan recibimos el cuerpo de Cristo. En, con y bajo el vino recibimos la sangre de Cristo. ¿Ok? Eso no quiere decir que el pan deja de ser pan ni el vino deja de ser vino. Hay 3 enseñanzas en cuanto a la Santa Cena o la comunión. Una, la que habla de que es un mero memorial, que enseñan algunas iglesias de que solamente es algo simbólico. Otra, la cual es la transustanciación, que es la enseñanza católica de que mientras el sacerdote dice las palabras de institución, el pan y el vino cambian por completo sus elementos. Dejan de ser pan y se convierten enteramente en cuerpo, y el vino se convierte enteramente en sangre. Y está la otra, que es la que enseñamos nosotros con bases bíblicas de la presencia real. No cambian los atributos del pan y el vino, pero al comerlos recibimos cuerpo y sangre de Cristo. ¿Cómo ocurre esto? Porque Dios así lo dice. Simplemente esa es la enseñanza. Hay una parte que a veces entramos en discusión, o mejor dicho, en una charla con otros grupos, y esto es que a veces se niega la presencia real, que no estamos recibiendo cuerpo y sangre de Jesús. Pero Jesús lo está diciendo, esto es mi cuerpo.
Un ejemplo de esto, los testigos de Jehová en su Biblia, el verbo que está ahí en griego lo tuercen para que su traducción diga esto simboliza o se parece. Pero la verdad es que el verbo que aparece ahí es un presente activo indicativo de la tercera persona del verbo aimi, que es, ser o estar. Y es la palabra que usa Jesús en cuanto a la Santa Cena. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. No da lugar a una interpretación liviana de decir se parece a o simboliza a. No, esto es, ¿ok? Más adelante tendrán oportunidad de profundizar un poquito más en cuanto a estas doctrinas. Si desean, les compartí el catecismo de Lutero hace una semana, en el grupo. Ahí viene un muy buen estudio y repaso sobre la Santa Cena con bases bíblicas. Si desean algún otro material, mándenme privado y con gusto puedo ayudarles, ¿sale? ¿Comentarios o dudas hasta aquí? Héctor, adelante. Pero así como el bautismo, la comunión nos trae el perdón de los pecados y la vida eterna y la salvación, ¿verdad? Así es. Ok, nada más. Porque Jesús así lo dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre entregado por ustedes para perdón de pecados. Excelente, Héctor, gracias. Ramón, le escucho. Sí, para mí esto toma un auge muy importante. Hace un momento hablamos de la vara de Moisés, que representaba como un instrumento del poder de Dios. Entonces, yo entiendo que la Santa Cena inmediatamente se bendice el pan y el vino, toma una representación muy importante, de tal magnitud que el apóstol Pablo dice que el que la toma indignamente acarrea maldición. Es decir, que aunque no sea el cuerpo de Cristo y la sangre inmediatamente se ora y se bendice, el pan y el vino toma un auge de importancia en cuanto a lo que es el sacramento. Es decir, de tal manera que una persona que esté indignamente cometiendo actos injustos no puede tomar la Santa Cena porque queda bajo maldición. Es decir, que aunque no sea el cuerpo de Cristo, pero toma una representación muy altamente después de la oración. Muchas gracias. Más que una representación, es el cuerpo y la sangre de Cristo en, con y bajo los elementos. Y una parte importante, y esta es una pregunta que les voy a hacer a ustedes. ¿Quién debe de participar de la Santa Cena? Ramón, veo que tiene la mano levantada. Bien, ¿quién debe de participar? Bueno, Ajá, ¿o quién puede? Yo entiendo que todo aquel que es un discípulo de Jesucristo, fiel seguidor de él, tiene la oportunidad y de luego que es discípulo, que una persona que no sea discípulo no puede participar de la cena del Señor. Obviamente, cuando Jesús la instituyó, fueron sus discípulos que participaron. Es lo que entiendo y lo que nos Tiene explicó que el video. estar, Muchas excelente, gracias. Ramón. Tiene que estar conectado con Jesús, ¿verdad? Conocer a Jesús, conocer la doctrina de Jesús. Héctor, adelante, le escucho. Sí, a mí me pasó algo curioso. Pues digo, yo nací, crecí católico hasta los 50 años. Tuve la oportunidad de ir a la iglesia luterana aquí en Katy, y cuando llegó el día de la comunión dije, bueno, pues ya podemos comulgar, y el pastor muy amablemente dijo, si ustedes no han participado en la comunión con nosotros, por favor quédense sentados y platiquen conmigo después del servicio para ver cómo le podemos hacer para que comulguemos todos juntos. Y esa era la palabra clave, para que comulguemos todos juntos y todos entendamos exactamente lo que significa esa comunión con Jesús. Eso fue así como un shock, porque espérame tantito, o sea que no puedo comulgar, aunque ya he comulgado durante toda mi vida. No, porque es la comunión de Dios y de la comunidad con todos en las mismas creencias, ¿no?
Así es un acto también que representa unidad. Y en este caso, lo digo también como pastor, también somos responsables de a quién se la damos. Por eso decimos, si no has estudiado, queremos ver primero dónde andamos doctrinalmente para ver si creemos lo mismo. No dudamos que alguien sea un cristiano, que tenga su fe en Jesús, pero queremos ver en qué parte de la página estamos. Si estamos en el mismo párrafo o estamos apenas en la portada del libro, ¿ok? Porque queremos ser responsables. Ahora, me acaban de decir que los que han sido parte de la misma comunidad, los que son parte de la iglesia, los que son creyentes. Una parte importante a lo que va mi pregunta es el recordar que la Santa Cena es para perdón de pecados. Todo aquel que siente pesar por su pecado y que lo confiesa y se arrepiente puede pasar a tomar la Santa Cena. Si has pecado, si has cometido una falta delante de Dios, puedes hablarlo antes con tu pastor o con Dios mismo y arrepentirte y pasar, sabiendo de que la Santa Cena también tiene el bendito don de otorgar el perdón y el consuelo. Para eso es, ¿ok? Ramón, dígame usted. Sí, tengo una pregunta con respecto al tema. La mayoría de las iglesias tienen en su formato de doctrina que luego que la persona es bautizada, doctrinada, es que puede participar en la Santa Cena. Por lo menos quiero que usted me explique esa parte, en ese sentido, de las enseñanzas que tienen varias iglesias, o si una persona recientemente convertido, sin previamente ser bautizado, puede tomar la Santa Cena. Espero su explicación. Antes de dar la Santa Cena a alguien, yo preguntaría, ¿estás bautizado? Si me dice que no, ok, vamos a estudiar qué es el bautizo. Vamos a estudiar qué es la doctrina cristiana, el perdón, la gracia. En pocas palabras, antes de que pase a tomar la Santa Cena, le voy a presentar a Jesús y los regalos que tiene Jesús para él. Porque si no lo hago así, esta persona no va a estar en comunión con nosotros. Va a ver la Santa Cena como un mero acto exterior, como algo por cumplir, o porque como los demás pasaron, yo también voy a pasar. No, el entender que la Santa Cena es algo precioso. Es un banquete al que nos está invitando el Señor. Y queremos estar bien preparados para ese banquete. Queremos conocer al Señor. Si no está bautizado, pues primeramente, ok, vamos a platicar sobre el bautizo. Vamos a platicar sobre las doctrinas bases, perdón, la gracia, las muchas, las muchas enseñanzas de Jesús. No me voy a aventurar a decirle, ok, no estás bautizado, vente, vamos a la Santa Cena. No, no, no. Primero que conozca a Jesús, porque una parte importante es el tener una relación con Jesús. No podemos nada más decir, somos cristianos o voy a la iglesia y ya con eso, no. Recordemos, la salvación es personal, así como también lo es el juicio. Queremos que aquellos que participan del sacramento sepan discernir, sepan lo que están recibiendo, para que a la vez de que lo traten con respeto reciban el consuelo de saber que sus pecados son perdonados, de saber que por medio de la Santa Cena reciben este perdón. Narcisa, le escucho. Sí, profesor, es un tema bastante interesante y hay muchas personas que cuando es el momento de la Santa Cena pasan al frente, no piensan en que Dios tiene una cámara que graba día y noche, sino que más pasan por vergüenza de la gente, por el qué dirán. Si yo no cojo la Santa Cena, van a decir que estoy en pecado. O sea, más les interesa lo que diga la persona que está al lado o los que están en ese momento en la iglesia, ¿no verdad? Que lo que dice Dios. Entonces, mi pregunta es directa. Es importante, según como profesor, ¿no verdad? Es importante el mensaje que se da antes de coger la Santa Cena. Esa es la pregunta. Cuando dice el mensaje, ¿a qué se refiere? O sea, cuando se habla cuando dan el sermón. Cuando dan el sermón. En cuanto al pasar a la Santa Cena es una cuestión personal. Yo no me esperaría hasta el sermón. Si yo al llegar al servicio siento pesar por algo en mi corazón, hablo en este momento con el pastor
Y ya de ahí evalúo si paso o no paso a tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque en este caso es un pecado propio, es algo que yo voy cargando, es algo que yo conozco, es algo que necesito hablar para, este, para recibir el consuelo. Si después de hablarlo con mi pastor, él me dice, ¿sabes qué? Pues tu pecado es perdonado, pasa a tomar la Santa Cena, pase con toda la confianza del mundo, porque Cristo ya pagó por esos pecados. No sé si esta era si por ahí va la pregunta, Narcisa. Sí, es correcto, pero lo importante que son las clases bíblicas, o sea, lo importante que es enseñar a la persona que quiere seguir a Jesús, no solamente con decir ser discípulo, sino vivir el discipulado, Vivir como crecer, discípulo. claro, crecer todos los días bajo la palabra e ir con responsabilidad. Cada discípulo, porque no por llamarse discípulo, nosotros tenemos en la palabra de Dios que los discípulos también cometieron tremendas, horrendas cosas, como Pedro que negó a Jesús y muchas cosas, ¿no es verdad? Así que no solamente es decir soy discípulo, sino vivir como un discípulo. Sí, Jesús Gracias, dice, profesor. de nada, Jesús dice, por sus frutos les conocerán, y cada uno debe de ser capaz de autoevaluarse, de saber en qué punto está. Queremos hacer las cosas siempre para la gloria de Dios, nunca para complacer al vecino de al lado en la banca o a la familia, sino para fomentar y crecer en esa relación con Dios. Héctor, lo escucho. Sí, otra de las cosas que a mí me impactó muchísimo nuevamente por cómo crecí y todo, es que una vez que mi esposa y yo empezamos a tomar clases de estudio de la Biblia para poder tomar comunión en la iglesia, fue un choque muy fuerte para nosotros. Yo me acuerdo todavía de decirle al pastor, espérame tantito, o sea que Jesús murió en la cruz para el perdón de los pecados y eso es, no tenemos que hacer nada más. Me dice, no tienes que hacer nada más. Tus pecados ya fueron perdonados porque Jesús murió en la cruz por tus pecados. Entonces imagínense para nosotros el trauma que traíamos de que pues teníamos que ir a confesarnos y hacer actos de contrición y rezar 10 Aves Marías y 20 Padres Nuestros y todo lo demás que teníamos que hacer antes de poder tomar la comunión. Pero como usted dice, siempre que Dios y nosotros sabemos exactamente los pecados que hacemos todos los días. Y por eso en el servicio, lo primero que hace uno al entrar es confesar los pecados y realmente confesarle a Dios lo que uno hizo a Dios, no necesariamente al sacerdote con el estrés y a ver qué penitencia me pone para que pueda yo comulgar. Para nosotros eso fue un shock y al mismo tiempo un gran alivio. Sí, porque pues por fin no se pone más carga, ¿verdad? El corazón atribulado, sino que se le da la paz que necesita. Y una parte importante en cuanto a la Santa Cena es para perdón de pecado. Recibimos el regalo que Cristo nos dio. Nada más. No agregamos las penitencias, no lo hacen a uno más santo. No es no es que si paso más veces en el año voy a estar mejor con Dios o voy a tener un estatus de santidad mejor. No, es simplemente fomentar la relación con Cristo y vivir, como bien mencionaba hace rato Narcisa, nuestra fe. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Héctor Sepúlveda, le escucho. Yo quiero complementar algo aquí con analizando lo que dicen nuestros hermanos y eso. Primera de Corintios 11:27 dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Eso lo dice la palabra. La pregunta que yo voy, entonces, bueno, y comprendemos que, bueno, cuando uno va y confiesa, hay un tema de intimidad con Dios
cuando uno le pide de corazón perdón a Dios por las cosas y pensaría que podría comulgar, pero cuando ya se va a los que Dios le da esa unción, le da como ese dominio, ese poder de confesar, de recibir, es necesario llegar ante el pastor o a las personas que son católicas, donde el sacerdote como tal. Ahora, hay una pregunta adicional a la segunda pregunta, es aquellas personas bueno, que están en comunión y confiesan, pero como pareja no están casadas bajo el matrimonio, ¿hasta qué punto pueden comulgar o pueden recibir la comunión o el pan cuando se sirve, para decirlo así? No sé si me estoy dando a entender, Ajá. pastor. ¿Qué tanto puede participar si no está casado? Sí, porque como estamos hablando que si no están casados están en fornicación, ¿no? Ujú. Tiene como Ahí la fornicación. pregunta, ahí lo Hay que una nos cosa más ayuda. profunda. Ajá. Entonces me gustaría saber un poco más. Sí, ahí lo que nos contesta la pregunta es la palabra de Dios enteramente. ¿Por qué no están casados? Simplemente recordemos que Dios quiere que nos casemos, que no estemos en esas condiciones pecaminosas, sino que hagamos las cosas con decencia y con orden, y no nada más en cuanto al estatus religioso, porque por lo menos aquí en México hay dos tipos de boda. Hay la boda civil y religiosa. Y primero se cumple con la civil y después con la religiosa. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que cumplamos con las leyes. Yo no manejaría la Santa Cena con alguien que no está casado hasta que el saber por qué no está casado y el animarle a hacer la voluntad de Dios, el guiarle. Y por eso es Porque al tan final, importante. pues si ya viven Perdón, juntos, pastor, disculpe, pastor, pues es que estoy tratando aquí de enfocarme un poquito. Por eso es tan importante que los cristianos, los que decimos ser cristianos, que seguimos a Cristo, tenemos que buscar una orientación, una comunión cercana con Dios para conocer la palabra, para entender y comprender que en el evento que no estemos actuando bajo su obediencia, bajo sus mandamientos, pues obviamente vamos a estar en pecado. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros que conocemos? Es llevar esa palabra. Pienso, bueno, que es algo, y por eso lo aprendemos, y por eso estamos aquí conectados, y por eso estamos recibiendo palabra. sí, y algo importante, y qué bueno que lo mencionas, la instrucción. Por eso decía, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que espera de las parejas cuando se deciden en tener una vida juntos? Que vivan en unión libre, en amaciato, para ver cuándo se cansan uno del otro para irse, o, ¿qué dice Dios? Lleguen a ser una carne, lleguen a estar unidos hasta que la muerte los separe. Sé que hay casos en los que existe el divorcio, pero también cuando pasa esto hay modos de actuar que describe la Biblia. Por ejemplo, si están casados un creyente con un incrédulo, no se siente obligado el creyente a permanecer con el incrédulo. Ahora, aquí hay voy a comentar nada más rápido lo que dice Virginia Díaz. No puede comulgar a alguien que viene a la iglesia y no es miembro, porque de nuevo es la comunión, es el estar en comunión, en mutuo acuerdo, en estar en la misma página en cuanto a la doctrina que enseña. Por ejemplo, yo no le daría la Santa Cena a alguien que viene a la iglesia y sé que abiertamente es, no sé, iba a usar un ejemplo, pero mejor no lo voy a usar. Si no cree en la persona de Jesús como Dios o como su Salvador, no le voy a dar la Santa Cena por cuidado a él y por cuidado y buen juicio para mí, porque soy responsable de si no manejo bien el sacramento del Señor. ¿Ok? A Pedro le escucho. Gracias, Pastor, hermano. perdón. Siga, hermano Pedro. Gracias, hermano. Mi pregunta es la siguiente, hermano. ¿Cuáles son los requisitos o las ordenanzas basadas en los principios bíblicos que debemos de cumplir para la Santa Cena? Esa es mi pregunta. Pues el discernir correctamente la doctrina de la salvación y la gracia, entender y reconocer a Jesús como verdadero Dios, entender el papel de Dios como creador, la obra del Espíritu Santo y pues en especial el que se tenga un mutuo acuerdo de fe, o sea, no quiero usar el término, pero lo voy a usar,
no, sí, ya encontré otro, una unidad o comunión que crean lo mismo, porque no podemos decir que voy a participar de la Santa Cena con alguien que está en yugo desigual. Por ejemplo, voy a participar de la Santa Cena, ponía el ejemplo hace rato con alguien que abiertamente se dice ateo, o con alguien que niega las verdades de Jesús, que cree que Jesús es un ángel en lugar de ser lo que dice la Escritura, Dios. ¿Ok? Estas son algunas de las cosas. Pastor, ¿Arriba me perdón. escucho? Sí, gracias. Acotando un poquito de lo que decía el hermano hace un momento. Nosotros acá, por ejemplo, en Bolivia, conozco algunas congregaciones que pueden tomar la Santa Cena todos, grandes y niños. Ahora, ¿qué podíamos pensar de este aspecto? Lo digo para todo, inclusive, si hay algunas opiniones, yo deseara escuchar, ¿no? Gracias, profesor. De nada, Diego. Que nos falta preparación, nos falta entender qué es la Santa Cena y nos falta madurez espiritual, porque queremos hacer todo con decencia y con orden y para la gloria de Dios. Cuando se participa de un banquete abiertamente, como lo decía el Señor San Pablo, perdón, si no me recuerdo, son los Corintios, cuando usaron de la Santa Cena, que algunos salían sobrellenos y otros salían borrachos porque habían agarrado la Santa Cena como una comilona, más que como el participar del cuerpo y sangre de Cristo. Hay que entender qué es lo que estamos recibiendo, hay que darle el lugar de primacía que merece, no nada más manejarlo como un mero ritual, sino entender que Dios está obrando, que estamos recibiendo verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando participan de esta manera, lo ven de una manera meramente simbólica. No están entendiendo lo que dice San Pablo en 1 Corintios, que deben de ser capaces de discernir, de entender. Y cuando esto pasa, pues cuidado, porque no estamos haciendo un buen uso y la escritura es clara, trae juicio sobre uno. Patricia, le escucho. Gracias, profesor. De nada, Diego. Escucha. Sí, le escucho. Bueno, yo tengo una duda y una pregunta con respecto a la Santa Cena tomada por una persona que sirve al Señor, que cree que ya está bautizada, pero que no está casada bajo la ley del hombre y bajo la ley de Dios. ¿Qué se debe hacer? ¿O cómo Ya no se escuché puede lo último. actuar? ¿Me escuchó? Una parte, nada más hasta después de que no está casado. Claro, esta persona no está casada, por ejemplo, ¿no? Pero sirve al Señor, está bautizada porque ha llegado después de estar en concubinato, teniendo hijos con esa otra persona, ¿no? Pero la otra parte no se quiere casar. ¿Qué pena puede tener esa mujer o varón que su concubina o su concubino no quiere casarse, pero está sirviendo al Señor? Esa otra parte recibió al Señor, se bautizó, congrega, está siendo obediente en todos los aspectos que puede a la voluntad de nuestro Señor, pero su yugo desigual no quiere conocer, ¿no? Entonces, ¿en qué la perjudica a esa persona tomar la Santa Cena en esa condición? ¿Se entiende? Pues, sí, le entiendo. Está en yugo desigual. Sí. La pareja no es creyente. Exacto. No ve la necesidad de estar bien con Dios. Pero exacto. La persona está sirviendo a Dios y está como creyente produciendo frutos, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Es la única pareja que tiene? Sí. Pues ella puede participar de la Santa Cena hablando con su pastor previamente, explicando la situación por la que están pasando. Y si el pastor le da luz verde en participar, no veo ningún problema, porque en este caso no es algo como
como que los dos son creyentes y uno no quiere y el otro sí, sino que estamos hablando de un incrédulo y un creyente que está viviendo su vida de fe. ¿Ok? Claro. Si fuera Claro, posible, lo tal que vez. pasa perdón, lo que pasa que esa persona conoció ya estando en concubinato con la otra persona. Ujú. Entonces, bueno, ella o él recibe todo el favor de Dios y la otra persona no quiere saber nada. Por eso mi intriga es qué consecuencia podría llegar a tener, ¿no? O sea, esto está pasando en mi congregación, está pasando donde congrego. El pastor no la juzga ni nada a esta persona y sí, toma la Santa Cena, pero yo en lo que estoy escuchando tengo la intriga, ¿no? De qué es lo que está pasando, que perjudica a su vida espiritual más que nada, Pues ¿no? en este caso, por la condición que se presenta de que él no es creyente y ella es alguien que produce los frutos, y me imagino que el pastor ya evaluó esta situación, no veo que le afecte. Al contrario, podría usar su participar en la iglesia para animar a la pareja a acercarse, para ver que el estar en la iglesia es algo provechoso, algo bueno. Los frutos son los que dan testimonio de nosotros. Había un hombre en la iglesia antigua que decía, cuiden mucho sus obras, porque puede ser el evangelio, el único evangelio, perdón, que tal vez vean los de afuera. El vivir una vida cristiana produciendo los frutos puede ser algo que da testimonio y mueve Claro. a la curiosidad. Bueno, Simplemente, eso pues, es mucha por... perdón, ¿no? Eso es lo que más o menos lo hablamos siempre en las reuniones de damas, ¿no? Que somos espejos nosotros, como creyentes somos espejos para nuestros seres queridos, nuestros hijos, nietos o en nuestro matrimonio o a nuestros vecinos, que realmente somos espejos. O sea, tenemos que vivir el evangelio para que ellos puedan tener hambre y sed de lo que nosotros tenemos, para poder salpicar. Así es. Sí, simplemente, pues, ahí es la cuestión del pastor que ya lo evaluó, y si él ya puede participar y el pastor no hay ningún inconveniente, adelante. Estamos hablando de un creyente que está en yugo desigual, que no está en esa situación porque quiera, sino porque simplemente no se puede. ¿Ok? Narcisa, le escucho. Pastor, como usted bien lo dijo, es un acto de responsabilidad, porque usted dice que como pastor, usted siendo responsable, usted tendría mucho cuidado en eso. Pero también nosotros, tenemos que ser responsables y conscientes, ¿no es verdad? Porque realmente todos podemos coger la Santa Cena, pero no debemos por amor a Dios, porque nosotros tenemos que tener gratitud de ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, que lo hizo por amor, y de la misma manera debemos nosotros de ser conscientes, y si estamos en una situación cualquiera que sea, personal, como usted dice, acercarnos a Dios, acercarnos al consejero que tenemos, que es la persona, pues el pastor, y hablar, ¿no es verdad? Y como dice la Biblia, estemos a cuentas es con el Señor. Eso es un trato, es íntimo, pero también es bien importante. Escuchándole a la hermana la pregunta, estaba viendo algo, que si nosotros, estando en una situación engorrosa, o vamos a decir el nombre, en pecado, vamos a decir el nombre, ¿no es verdad? Cualquiera que sea, y nosotros vamos a la iglesia y tomamos la Santa Cena y otro nos ve, sin darnos cuenta, estamos cayendo en el octavo mandamiento, estamos pecando contra el octavo mandamiento, porque estamos siendo causa de que otros hablen de nuestro testimonio y que por eso muchos se desanimen. Sí, sí, y una parte importante es lo que mencionaba usted, de que cada uno es responsable de. Por eso cuando ponía el ejemplo a la hermana Patricia sobre
la hermana que pasa a tomar la Santa Cena, pues es, ok, ¿qué dice el pastor de su congregación? Porque es el principal que está ahí como consejero y como responsable del cuidado de su alma. Y es cierto, a veces hay cuestiones que ocurren en nuestra iglesia que hacen que el nombre de Dios sea vituperado, aun cuando no hacemos nada. Porque siempre es, mira, son los cristianos y eso les enseñan en su iglesia. Ok, pero hay que tener en cuenta que nuestra relación con Dios va más allá de lo que dice la gente de afuera. Queremos que la gente de fuera hable y escuche sobre Jesús. Y sí es cierto, nuestros hechos van a dar mucho testimonio y van a llevar a gente a conocer a Jesús. Pero también es cierto que al mundo no lo vamos a tener contento, porque el mundo es enemigo de Jesús y es enemigo nuestro. ¿Ok? Héctor, lo escucho. Y ya después Pedro y seguimos con nuestro estudio. Está buena la plática. Perdón, aquí nos podemos estar toda la noche, pero me puse a pensar de lo que platicábamos en las últimas dos clases, ¿no? A ver si estoy bien, pero platicábamos del bautismo y lo que uno necesita o no necesita saber, pero me imagino que lo vamos a tocar en esta clase o en la que sigue, pero yo siento como que uno puede recibir el bautismo sin haber abierto una Biblia, sin realmente saber ningún detalle sobre Cristo. Simplemente el Espíritu Santo nos escoge y nos toca y podemos recibir el bautismo nada más por la gracia de Dios. Siento que la Santa Cena o la comunión ya es una situación en la que tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo. Tenemos que saber un poquito más de lo que significa esa comunión, aunque los dos sacramentos al final llevan a la salvación y al perdón de los pecados. No sé si ando más o menos por ahí o no, pero me intrigó eso, ¿no? Sí, en cuanto a la Santa Cena, sí se requiere un poquito más de madurez espiritual, más conocimiento. En cuanto al bautizo, pues es simplemente, es meramente, mejor dicho, Dios obrando. En cuanto a la Santa Cena, pues ya Dios es claro cuando usa a San Pablo para decirnos que debemos de examinarnos, de ser diligentes. ¿Ok? Y está en lo correcto que acaba de decir Pedro. Héctor, perdón. A Pedro, le escucho. Y luego Gladys. Gracias, hermano. Hermano, yo quiero aportar algo aquí. Aquí, en este tema que hay tanta controversia dentro de las congregaciones, una de las partes que yo veo que está fallando es la elección de los pastores, porque prácticamente no se están preparando a los pastores. Y cuando nosotros vamos al libro de Timoteo, ahí nos habla exactamente de cómo debe ser un líder de una iglesia, un pastor en este caso. Tiene que estar comprometido primero con Cristo y, y que sea un hombre irreprensible. Entonces, cuando nosotros vemos un pastor que tiene mala conducta dentro de la obra de Dios, entonces yo he visto casos que da mucha tristeza cuando invitan a una campaña en algún lugar, en un barrio, que hay la necesidad espiritual en abundancia, entonces rechazan el pastor. Y es una cosa que duele porque también el pastor da la oportunidad para que lo critiquen. Entonces, por eso le digo que uno como líder, uno tiene que cada día tratar de ser un hombre confiable porque es Dios el que está actuando. Nosotros somos instrumentos de Dios. Tenemos que tener un buen comportamiento y un buen nombre para que la comunidad donde nosotros nos movilizamos nos respete. Ese es mi aporte. Gracias, pastor. Sí. Hay una enseñanza importante que recibí en el seminario en cuanto a la vida pastoral. Mi profesor de seminario decía, la vida pastoral es como vivir en una casa de cristal. Lo que hagas, todos lo van a ver y a veces lo van a ver más allá de lo que es, ¿ok? Así que anda conforme al llamamiento que recibiste. También una parte importante es, pues, la preparación, el estar en la palabra, el estar viviendo su fe, el ser instruido para ser apto para enseñar. Porque sobre todas las cosas, más que la edad, más que el juicio que se tenía antes de uno, pues habla
o nos representa lo que enseñamos y vivimos en este momento. Queremos ser pues guías, ¿verdad? Queremos ser figuras de hasta cierto punto de autoridad y de consuelo y de seguridad, pero para todo eso hay que prepararnos, porque no podemos simplemente decir, pues hoy voy a enseñar de esto, de aquello y a ver cómo sale. No, queremos conocer a Jesús. Alguna vez alguien me dijo, nadie puede dar lo que no tiene. Si no tienes una preparación, si no tienes una relación con Dios, ¿cómo vas a hablar? Si no conoces a Jesús, ¿cómo vas a hablar de Jesús? Y eso va tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Gladys, le escucho. ¿Tiene el micrófono apagado, Gladys? Ok, bueno, vamos a continuar y vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué regalo recibimos a través de la Santa Cena? Creo que ya lo discutimos bastante, ¿verdad? El perdón de los pecados. Ramón, adelante. Sí, claro, es lo que yo entiendo, que este sacramento simboliza el perdón o nos da el perdón de los pecados, porque se habla de la muerte. eh, Se cortó. No lo escucho, se apagó su micrófono. ok, sí que se simboliza el perdón de los pecados, que habla de la muerte de Jesucristo, de que les damos su sangre de la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros hacemos de nuestro pecado, como dice ahí. Excelente, muy bien. Gracias, Ramón. Ok, pues vamos a continuar. Vamos a meter un poquito de prisa porque, perdón, hice preguntas de más que y abarcamos otro poquito. Una disculpa, vamos a tratar de recuperar el tiempo, ¿sale? Lección 3. En estos primeros videos hemos estudiado los sacramentos. Como usted puede recordar de los estudios de autoaprendizaje, si no los conoce, son unos libros que antes regalábamos que podía contestar en casa. Si quiere alguno, me puede escribir y creo que yo todavía los tengo en formato digital. Se los puedo compartir. Un sacramento es un medio de gracia que Jesús instituyó, el cual tiene un elemento terrenal, por ejemplo, el agua del bautismo, y está conectado con la palabra de Dios y nos ofrece el perdón de pecados. De acuerdo con esta definición, existen dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. ¿Cómo llegan a ser sacramentos? Son instituidos por Dios, tienen un elemento visible, un elemento espiritual y están ligados a la promesa del perdón de pecados. En el video y en su preparación, ustedes vieron que Jesús instituyó la Santa Cena, mencionando el libro de Mateo. Ahora vamos a ver más sobre esto. Vamos a ver 4 textos que registran las palabras de la institución de la Santa Cena, en las cuales se encuentran Mateo, Marcos, Lucas y Primera de Corintios. Cada uno tiene diferentes palabras, pero ninguna de estas se contradice entre sí. Nosotros podemos aprender de cada una y podemos ver cómo se complementan. ¿Ok? Vamos con las preguntas, pero antes de eso vamos a leer el versículo que está en su pantalla. ¿Quién desea leerlo? ¿Quién dice yo? Adelante. Amén. ¿Dania? Amén. Adelante, Dani. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Después, disculpen que me tapa al tiro, perdón. Está bien, no se preocupe. Sí, te puedo ayudar si lo deseas. Ok, hermano. Adelante, Héctor. Mateo 26, capítulo 26 del 26 al 27 en los versículos.
Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, lo entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Excelente, gracias, Héctor. Muy bien. Vamos con las preguntas. ¿Qué les dijo Jesús primero a sus discípulos y qué dijo sobre eso? ¿Qué les dio, perdón? Jesús primero a sus discípulos y qué dijo sobre eso. ¿Quién dice yo? ¿Pedro, ¿le escuchó? ¿Tiene el micrófono apagado, Pedro? Disculpe, hermano. No se preocupe, adelante. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? ¿Qué les dio primero a sus discípulos y qué dijo sobre eso? La respuesta es, él dijo a sus discípulos, dijo a sus discípulos, pan, y dijo, toma y come, que este es mi cuerpo. Muy bien. ¿Y quiénes recibieron el sacramento? Todos los que estaban allí. Todos, ¿verdad? Amén. ¿Y para qué fue derramada la sangre de Jesús? Amén. ¿Con qué propósito fue derramada la sangre de Jesús? Con la el remisión de propósito pecado. de salvarnos de los pecados, de perdón de los pecados. Excelente, los dos, Panita, muy bien, para remisión de los pecados, para salvarnos. Entonces, vemos que Jesús Jesús primero a sus discípulos, ¿y qué dijo sobre eso? Les dio a sus discípulos pan y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. ¿Quiénes recibieron el sacramento? Jesús dijo específicamente, todos ustedes. ¿Y para qué fue derramada la sangre de Jesús? Para el perdón de los pecados. Hay perdón de pecados en la sangre de Jesús. La Santa Cena es uno de los medios por el cual Dios nos da el perdón. Nos hace llegar este perdón. ¿Ok? Ahora vamos a leer Marcos 14, versículos 22 a 24. ¿Quién me ayuda a leerlo? Dalia, adelante. Amén. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio, al tiempo que decía, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias se la dio, y todos bebieron de ella. Les dijo entonces, esta es mi sangre del pacto que por muchos es derramada. Excelente, gracias. ¿Qué dijo Jesús sobre el vino? Esta es mi sangre. Esto es mi sangre. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Derramada por muchos es derramada, por muchos. Muy bien, excelente. Ahora, ¿cuál fue la referencia del pacto y qué significa el nuevo pacto para nosotros? Para poder entender un poquito la referencia del pacto. Bueno, Hugo, adelante. Si Dios les bendiga. El nuevo pacto significa para mí, hermano, la redención de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo y haciendo uso del sacramento de la Santa Cena. Muy bien, excelente. Gracias, Hugo. Héctor, adelante. Sí, el nuevo pacto es el pacto que Dios por medio de Jesús hace con todo el mundo, nada más con el pueblo judío, para el perdón de los pecados de todos, por medio del sacrificio de su Hijo y el derramamiento de su sangre, para que nosotros no tengamos que hacerlo, porque Él vino a sustituirnos. Y ahí fue donde Él
nos dio el perdón de los pecados a toda la humanidad y para siempre. Muy bien, excelente. Gracias. Recordamos a Hebreos, ¿verdad? Jesús fue entregado una vez y para siempre por los pecados del mundo. No se requieren más sacrificios, pues el sacrificio de Jesús fue suficiente. No hay más. Juanita, veo que tiene la mano levantada. Dígame. La promesa se hizo primero para Israel y luego a nosotros, todos los que vienen a Jesucristo por medio de la fe. Jeremías 31 dice, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Eso es lo que están hablando, ¿verdad? Hello. Hola, hola. Sí, así es, perdón, es que dejé el micrófono apagado. Muy bien, Juanita. Sí, de hecho, podemos ver, contestando a nuestra pregunta, el antiguo pacto, pacto de 2 vías, no esperanza. El nuevo pacto es de una sola vía, depende enteramente de Jesús. Y esto nos lleva a lo que bien citó Juanita, de Jeremías, capítulo 31, versículo 31, luego versículos 33 y 34. ¿Alguien me ayuda a leerlo? ¿Yo? Adelante, Juanita, aprovechando que ya estamos aquí. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Palabra del Señor. Muy bien. El antiguo pacto hecho en el monte Sinaí era un pacto de 2 vías. Dios les dijo, respetaré mi parte del trato si cumples con la tuya. Ese pacto cumplió su propósito de mostrar la gran necesidad que ellos tenían de un Salvador, pero ellos nunca pudieron haber cumplido su parte del trato. El pacto antiguo no daba ninguna esperanza, nunca podría salvarlos. El nuevo pacto se conectó a una promesa más profunda, una promesa de Dios que hizo en el huerto del Edén y luego que hizo aún más claramente con Abraham. Esa promesa fue un pacto unilateral, es decir, que Dios dijo, yo voy a hacer todo, te perdonaré, te salvaré y te daré la vida eterna. Nada depende de ti. En este nuevo pacto tenemos verdadera esperanza porque Dios ha hecho todo por nosotros y damos gracias a Dios por ello. Dios es el que hace todo, no depende de lo que nosotros hacemos. Dios en su gracia nos da su amor. Patricia, ¿se refiere a la de Mateo, de la Santa Cena? La cita es Mateo 26, versículos 26 a 29. La primer placa que puso que hizo las preguntas, por favor, porque no las copié. Yo copio todo, trato de copiar todo y si no saco foto para después copiar. Gracias. ¿Esta? Perfecto, gracias. ¿Ya la puedo cambiar? Un segundo. Un minutito y ya la saca por fin. Si no, más tarde le subo el PowerPoint al grupo y lo pueden descargar. Listo, gracias, ya está. Excelente. Ok. Muy bien, entonces el pacto de Dios depende enteramente de Él. Nosotros solamente somos objetos de su amor. Juanita, veo que tiene la mano levantada. ¿Tiene usted algo que agregar? No, perdone. No se preocupe, que se quedó gracias. levantada. Wilson, ¿puede leerme la siguiente cita que va a aparecer en la pantalla? Amén. Lucas Lucas 22, del 17 a al 20. 20. Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios.
Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio, al tiempo que decía, este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Amén. Gracias, Wilson. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa dijo Jesús que no iba a volver a tomar hasta que el reino de Dios venga? Adelante, Juanita. El fruto de la vid. El fruto de la vid. Muy bien. Las mismas El personas vino. que comieron el pan, bebieron el vino. Sí. Sí, Los ¿verdad? discípulos de Participaron. Jesús Participaron de ambos elementos. No comieron el nada pan más y bebieron comieron el el vino. pan, sino que comieron tanto pan y tomaron el vino. Vino. ¿Ok? Ahora, ¿a quién me puede apoyar a leerme la siguiente cita que está en su pantalla de 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 a 27? A ver, yo lo hago. Silvia, adelante. 1 Corintios 11, 23 al 27. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Aquí están los siguientes. Por tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor, hasta que Él venga. Así que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Muy bien. Excelente. Las preguntas. ¿Qué tan seguido quiere Dios que celebremos la Santa Cena? Juanita. Dice donde leyó la hermana, así también todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No dice todas las veces que usted quiera. Todas las veces que No ustedes dice, quieran. ajá, o sea, que no dice una semana, no dice todos los días, no dice, pero uno lo hace conforme a como cada pastor considere. Si cada pastor considera dar la cena todos los días para el perdón de los pecados, pues él la puede hacer, no es pecado, él lo puede hacer. Si la quiere dar mensual, pues también, que no dice, no especifica. Cada cuánto, ¿verdad? Ajá, no lo especifica. Muy bien, Juanita, muchas gracias. Wilson, le escucho. Sí, es algo que debemos de hacerlo muy seguido. ¿Por qué? Porque estamos renovando, estamos comprometiendo, estamos sintiendo la presencia de Dios en nuestra vida y sobre todo ese compromiso que tenemos con Él. Como decía, es una cena, es algo, un banquete que estamos recibiendo, ¿no? Y es lo que deberíamos de degustar minuto a minuto, segundo a segundo. No sé si estoy exagerando, pero es esa comunión perfecta con el Señor. Amén. Así es. Queremos participar todas las veces que sean necesarias, ¿verdad? Lo más seguido. Hay iglesias que tienen un buen ejercicio, que lo hacen una vez al mes, que lo hacen cada 2 semanas. Depende de cada uno la decisión que toma. No hay una ley en cuanto a, tiene que ser cada semana, cada 2 semanas, cada fin de mes. No, somos libres de decidir cuándo participar. Lo que sí queremos es que la Santa Cena no caiga en un mal vicio. ¿Ya que voy con esto? A que no se le tome el tiempo para valorar lo que se está recibiendo, a que se vuelva simplemente un ejercicio o una parte más, se me fue la palabra, a que se vuelva algo simplemente que se hace por costumbre más que por necesidad. ¿Ok?
Ahora, ¿cuántos elementos de comunión son mencionados en el versículo 27? ¿O cuáles son los elementos de la comunión, mejor dicho, que se mencionan en el versículo 27? Aquí está nuestro texto y ahorita regresamos aquí. Así que cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cuántos elementos de comunión son mencionados? Uno. Uno. La copa. ¿Uno lo escuchó? La copa del Señor. Una. Cuatro. El Ok, pan. 4. ¿El pan? ¿Son 2? El pan, el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la ¿Cuántos sangre son? de Cristo. ¿Serían? 4, ¿verdad? 4 elementos, los 4 Cuatro. elementos. Muy bien, excelente. Son 4, ¿verdad? La copa del Señor, el vino. Ujú. Muy bien. Vamos a continuar entonces. La Santa Cena es un regalo especial de Dios. En él se nos ofrece el perdón de pecados, vida eterna y salvación. Existen 3 opiniones principales de lo que de lo que consiste la Santa Cena. La Iglesia Católica Romana cree que el pan y vino se convierten en el cuerpo y sangre de Jesús. Según ellos, el pan y el vino deja de existir y lo que comulgamos, los que comulgamos, perdón, solo recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús. O sea, el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino para convertirse enteramente en cuerpo y sangre de Cristo. Hablábamos sobre esto al principio de la clase, la transubstanciación. Las iglesias que vienen de origen reformado creen que el pan y el vino solo representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Según lo que ellos enseñan, los comulgantes solo reciben pan y vino. No ven como que en el vino esté la sangre ni que en el pan esté el cuerpo, a pesar de que la Biblia es muy clara en lo que dice. Lo ven solamente como un mero memorial. ¿Eh? Ahora, nosotros enseñamos conforme a lo que dice la Biblia, que la Santa Cena claramente nos enseña que el pan y el vino están presentes en la Santa Cena junto con el cuerpo y la sangre de Jesús. Los comulgantes reciben todos los elementos. Nosotros llamamos a esta enseñanza la presencia real, porque aunque no podemos ver ni saborear el cuerpo y sangre de Jesús cuando comemos el pan y bebemos el vino, nosotros aún sabemos que están ahí en una forma especial por el simple hecho de que Dios así lo dice. Confiamos en las promesas de Dios, lo creemos y basamos nuestra enseñanza ahí. Muy bien, Fabián. 4 elementos: pan, vino, la sangre y el cuerpo de Jesús. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Fabián, ¿le escucho? Gracias, pastor, por darme la palabra. Pastor, yo tengo es una incógnita. Bueno, usted mencionaba pues que pues, los que no son casados pues no son dignos de recibir la cena, ¿verdad? Pero colocando otro caso diferente al que expuso la hermana, si es una pareja que viene, como por decirlo así, de medio ser católica y se entregan, reciben a Jesús, se bautizan. No son casados, pero viven una vida cristiana, pues siguiendo las órdenes. Solamente les falta el matrimonio por X motivo, que nadie puede casar, pero sí se congregan, todo lo que tiene que ver con la parte cristiana. ¿Ahí estarían pecando o cómo sería ahí? Pues más que el ver si están pecando o no, yo creo que ahí yo tomaría el papel de enseñarles, el mostrarles las bendiciones del matrimonio y qué es lo que Dios quiere antes de pasar a tomar la Santa Cena. Usted los acaba de decir, son creyentes, conocen qué es lo que Dios, o han empezado a conocer qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? La misma motivación del crecer en la fe nos lleva a producir frutos de fe. Podemos ver esto en el caso del eunuco, ¿verdad? Ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. En el caso de la Santa Cena es igual. Si no están casados, tal vez el conocer qué es lo que Dios tiene como bendición en cuanto al matrimonio les va a ayudar a querer ser parte de esa bendición. No sé si eso ayuda.
Pues bueno, sí, o sea, pues todo pues también es un proceso que uno lo va guiando el Espíritu Santo, ¿no? Y el querer Ujú. de seguir buscándolo, porque pues tampoco, o sea, eso es de parte y parte, porque el Espíritu Santo está para guiarlo a uno, pero también está en la disposición que uno quiera de recibirlo y hacer. Pero como usted dice, o sea, eso va llegando el querer de ir buscando todo esto, tanto como los sacramentos y como ir cumpliendo cada una de las ordenanzas del Señor. Sí, y el conocer más a Jesús, conocer más de su amor, nos va a llevar a responder más hacia ese amor, porque nuestros actos de nuestra vida de santificación son respuestas al amor que hemos recibido. Movidos por el amor de Dios, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? ¿Cómo quiero decir gracias a mi Señor por este amor que me ha dado? Gladys, vamos a ver si ya funciona su micrófono. Dígame usted. Hola, buenas noches, bendiciones a todos. Gladys, ¿Se buenas noches. escucha? Sí. Sí, yo tengo también, como el hermano que habló recién, tengo mis dudas, porque si, por ejemplo, la primera cosa que hizo Jesús, el primer milagro fue en un casamiento, ¿no? Yo tengo, esa es una duda que tengo hace rato. Se habla del matrimonio, que hablan que estaba en el matrimonio, pero ahí se estaba festejando, él llegó a un matrimonio, pero estaban festejando, nadie dijo que se casa como nos casan acá, que o sea, nos casan a todos, ¿no? Que vamos a un registro civil y nos casan. Pero para el Señor, el estar casado, es como usted dijo recién, es que se unan en una sola carne, o sea, eso quiere decir que cuando uno recibe a un varón, y yo, bueno, hablo de yo siendo mujer o el varón al revés, y se unen en una sola carne, eso, o sea, eso es lo que dice el Señor que es el matrimonio. Después lo demás creo que son leyes, lo entiendo por ese lado, no se especifica realmente cómo es el matrimonio, sí lo que tiene que hacer uno en el matrimonio, pero realmente especificado en la Biblia yo no lo veo así, es una duda que tengo, pero hace años, que se explica lo del matrimonio y nadie sabe contestarme esa pregunta. Una es esa, otra, tomar la Santa Cena, si se toma como que el hermano no está casado, y toma la Santa Cena, eh, es como que está en pecado, pero por ahí hay hermanos que están casados, están haciendo desastre y toman la Santa Cena igual. Creo que es una cuestión de que se juzga a otra persona, veo como las cosas al revés, yo no lo veo tan así. Eso es. Sí. Sí, cuando hablamos en cuanto a al matrimonio en la antigüedad, pues era simplemente que llegan a ser una sola carne, ¿verdad? Como bien menciona. La cuestión es, por lo menos aquí en México, y hablo de lo que conozco, el gobierno quiere que los que viven en unión estén casados, que se casen por lo civil. Cuando pide esto es en parte para proteger a la familia, para que haya un precedente de responsabilidad de los dos, ¿ok? Lo que sí nos insta Dios es a cumplir con las leyes, que cumplamos y obedezcamos al gobierno, porque todo gobierno que está gobernando es instituido por Dios. O sea, como sea, es algo que Dios pone. Queremos cumplir como buenos cristianos lo que demanda Dios, siempre y cuando, y a esto lo voy a decir en cuanto al gobierno, siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios. Ahora, la cuestión religiosa en cuanto a las bodas. Cuando mi esposa y yo nos casamos, vimos la cuestión civil como un cumplimiento a las leyes que Dios quiere que hagamos y nuestra boda religiosa fue como una acción de gracias por este bendito don que tenemos de tener a la ayuda idónea. Ahora, en cuanto a lo que me decía de la Santa Cena, de los hermanos que llevan una vida cristiana y no están casados, pero los que sí están casados y participan de la Santa Cena y andan haciendo desastre. Ahí viene una parte importante y lo escribieron en el chat. Es cuestión de cada uno, de conciencia. Porque si no es un pecado público, yo como pastor no puedo corregir ni disciplinar. Si es un pecado público, voy a ir sobre ellos, ¿ok? En amor, debo de aclarar, para que se arrepientan y vivan.
Pero si yo no conozco el pecado, es una cuestión de cada uno. En el caso de una pareja, o como nos decía nuestra hermana Patricia, de una hermana que sí está llegando a la iglesia, está comprometida, está produciendo frutos, pero el esposo no, pues yo no le pongo ninguna traba que participe de la Santa Cena, es cristiana y está en yugo desigual. La cuestión es que todo esto nos lleva a que en estas situaciones es una cuestión de conciencia y del corazón delante de Dios. ¿Cómo van a actuar? No sé si eso le ayuda, Gladys. Sí, sí, pastor, me ayudó bastante, bastante. Ok, placer servirle. No, Vamos me con... da la impresión eso, que se juzgaba a las personas, por ejemplo, por lo que había dicho la hermana, de que porque no esté casado no puede tomar la Santa Cena, o sea, como el Señor, ustedes hagan esto, en memoria de mí, dijo el Señor, como que me daba la impresión de que era abierto para todo aquel que realmente lo sienta que es la salvación, lo que es la salvación, que lo que se está haciendo es realmente lo que se está haciendo, y que realmente, o sea, lo hacemos en memoria de lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces, lo veía desde ese lado, qué sé yo. Tengo por ahí muchas dudas y por eso me queda eso, como había, o sea, hay palabras en la Biblia que depende cómo uno las tome, se ven, o sea, o por ahí yo las tomo de una manera, las veo de una manera, por eso por ahí pregunto porque, o sea, no entiendo algunas cosas. Y estamos aquí para servirle, para aclarar las dudas que tenga. Y con toda confianza, si tiene dudas, mándeme un mensaje en privado y yo con gusto le ayudo. ¿Está bien? Perfecto. Yo no tengo su número, pero si usted Déjeme un lo pone mensaje en ahí. el grupo, Ajá. Déjeme un mensaje en yo el le grupo de escribo. WhatsApp. Dígame, soy Gladys, Sí, mándeme un mensaje en privado y con eso. sí. Ah, bueno, perfecto, pastor, gracias. De nada. Dania, le escucho. Profesor, disculpe lo reiterativa, lo que sucede es que hay algo que no comprendo. Yo antiguamente pensaba que el pan, bueno, como lo dice la palabra, lo estaban comiendo en ese momento para representación del cuerpo del Señor. Lo mismo el vino para representación de la carne. Entonces no entiendo, no comprendo muy bien por qué se hace esta diferencia de estos 4 elementos de la gracia, como se ha mencionado, por qué son distintos. El pan no representa el cuerpo, es un elemento aparte. Perdón que no me haya quedado muy claro. No se preocupe. Cuando vemos esto de la presencia real, es que nosotros, conforme a lo que enseña la Biblia, enseñamos que el pan no deja de ser pan y el vino no deja de ser vino. Pero cuando comemos el pan, junto con el pan, en, bajo y con, comemos el cuerpo de Cristo. Y cuando bebemos en, con y bajo el vino, tomamos la sangre de Cristo. Lo vemos más allá de una representación. Creemos que es el cuerpo de Cristo porque Cristo así lo dice. Él dice en la Escritura, esto es mi cuerpo. ¿Ok? Amén, entiendo. Entonces el pan es pan hasta que el momento que lo comemos, estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Podemos interpretarlo de esa manera. ¿Sí? Amén, amén. Muchas gracias. De nada. Patricia, le escucho. Se va a hacer largo esto, estos debates son lindos para aprender. Con respecto a lo que yo esta historia que había contado de la iglesia donde yo concurro y de estas personas, ¿no? Con respecto a eso de tomar la Santa Cena, es personal, porque así como la Biblia nos enseña que nuestra salvación es personal también nuestra manera de pensar y ver cómo tengo que hacer las cosas delante de Dios. Yo lo tomo de esa manera porque a mí me sucedió. Yo estuve sirviendo al Señor, estuve trabajando muchos años, pero estaba en concubinato. Y un día, en una noche antes de tomar la Santa Cena, el Señor me hizo sentir que no debía tomarla porque no estaba en orden. Pero muchas veces antes sí la había tomado, pero ese día fue clave para mí, ¿no? Y después que me casé,
Me casé en menos de 15 días con mi esposo y comencé a tomarla en orden, pero fue algo especial, fue algo que le salió de mí, ¿no? Reconocer en ese momento que el Señor me estaba hablando a mí. Por eso digo, la salvación es personal y cada cosa que hacemos delante de los ojos de Dios es personal. Yo no juzgo a nadie, pero tampoco puedo dejar de enseñar lo que he aprendido. Poco o mucho lo tengo que exponer porque Dios me lo demanda así, ¿no? Así es. Sí, la cuestión de nuestra relación con Jesús es personal. La salvación es personal y de manera personal cada uno va a responder por lo que hizo o no hizo delante de Jesús. Así que entendamos muy bien esa parte. También una parte en cuanto a eso de la Santa Cena es el entender que es un regalo, un pacto de Dios para con nosotros. Vemos que Dios en su amor nos ha llamado, Dios en su amor nos ha perdonado y Dios en su amor también nos motiva a hacer las cosas para la gloria de su nombre. ¿Okay? Y eso va a llevar al creyente a conducirse de tal forma que ya no viva Cristo en él, que ya no viva para él, sino que Cristo viva en él. ¿Ok? Hugo, le escucho. Sí, hermano, de que estaba mirando que de pronto hay una mala interpretación en el matrimonio, hermano, y con respecto a la Santa Cena, porque es que el matrimonio es una institución, no es una unión libre, no es nada de eso. Lo podemos ver en las bodas de Canaán. Tenían que haber testigos, tenía que haber personas que testificaran que esa persona era la pareja de determinada persona. Y creería yo que una persona que no esté en el matrimonio y toma la Santa Cena lo hace indignamente, porque el matrimonio es una institución, ¿sí? Una vez le voy a contar un comentario de una persona conocida. Decía, estoy mal casado, hermano, ¿será que me puedo volver a casar? Pero si ya había contraído matrimonio y no pudo convivir con su pareja de hace años atrás, pues no era culpa del pastor ni de Dios. Él quiso esa pareja y si él la decidió dejar, entonces él tiene que cargar con todas las consecuencias, o porque Dios no se puede someter al pensamiento de nosotros, sino a cada uno de nosotros, sino nosotros someternos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que quiere que nosotros vivamos bien, pues entonces aceptar lo que hemos aceptado. Si aceptamos el matrimonio, pues si lo tomamos y es la pareja de vivir y juramos decir que vamos a vivir con ella por siempre hasta que la muerte nos separe, es porque es así. Y si no somos capaces de vivir, pues entonces quedarnos solos, como dice la palabra. Pero que la persona que tome la Santa Cena con una pareja, sin haber contraído matrimonio, entonces, para mí, en el caso mío, hasta donde tengo entendido, ¿no? Persona que en unión libre se llama fornicación y entonces estaríamos violando un mandamiento. Creería yo que estaríamos en pecado. Sí, aunque cada cuestión se va a tratar de diferente manera. Por ejemplo, en el caso del yugo desigual, ahí pues nos enfocamos en el alma que se está acercando, de enseñarle, ¿verdad? Y ya lo dejamos a criterio propio en cuanto a su relación con Dios. Queremos nuevamente hacer todo para la gloria de Dios y queremos hacer todo para el crecimiento de su iglesia. Pero antes de todo eso está el crecimiento personal, el llegar al conocimiento de la verdad y el crecer como parte del cuerpo de Cristo, como uno de los miembros, para la gloria de Dios. Hay diferentes casos, hay diferentes culturas. De hecho, pues nuestra cultura aquí en México, el matrimonio cada vez es menos, ¿cómo decirlo?, deseado. Es más visto, más anhelado el tener un tiempo una pareja y si no funciona después de 2 meses, vamos a buscar otra. La verdad es que Dios no quiere eso en cuanto al matrimonio. Quiere que vivamos una unión santa. Quiere que estemos
y seamos conscientes de la pareja que estamos tomando, porque ahí también entra que a veces uno por cabeza dura no escoge bien. En lugar de buscar una ayuda idónea, buscamos una espina grande, porque no estamos en el mismo canal en cuanto a las cosas espirituales, y eso genera conflictos y divisiones. Narcisa, le escucho. Me hizo reír, pastor, con lo que dijo de la espina. Sí. Me hizo reír, de verdad. Pero yo rapidito quiero decir esto, ¿no? Yo me casé hace más de 30 años con un pastor. Vivimos toda mi vida, lo he vivido con él. Él se fue con el Señor hace poco. Y yo sé lo que es estar al lado de un pastor. Sé lo que es estar al lado de un pastor. Y la pregunta mía es, para terminar, porque ya estamos en el tiempo y este es un tema bastante interesante. ¿Qué debe de hacer una persona creyente? Si es invitada a una iglesia por primera vez y le dan la Santa Cena. ¿Qué debe hacer esa persona? ¿Coger o abstenerse? Si no conoce lo que enseña esa iglesia, abstenerse. Lo hice bien, entonces. Yo estoy de paso en Puerto Rico. Yo soy ecuatoriana, como les dije, y me invitaron a una iglesia y fui. Me dieron la Santa Cena y yo no la tomé con mucho respeto. ¿Por qué? Porque sé que hay una congregación y por respeto a los miembros, para que no vaya a haber una mala idea de lo que es la falta de compromiso ante Dios, yo dije que no. Ahora, que ellos crean que yo estoy en pecado, bueno, ya eso es, como dicen aquí en Puerto Rico, aquí tenemos a un hermano, creo que es puertorriqueño, como dicen aquí en Puerto Rico, ya esos son otros 20 pesos, ¿no es verdad? Esos son otros 20 pesos. Sí, no, Gracias. es mejor dar testimonio de la fe, es ser diligente, porque no sabemos cómo están tomando ellos la Santa Cena. No queremos tampoco herir susceptibilidades, decir, pues voy a pasar porque voy a pasar. Es ser consciente de lo que estamos haciendo y mostrar el respeto y la debida reverencia que muchas de las veces se ha ido olvidando en la iglesia en cuanto a los sacramentos. Alfonso, le escucho, y luego Wilson. Sí, pastor, yo voy con Primera de Corintios, donde nos dice que tomando la cena indignamente. O sea, yo en lo personal, como la salvación es personal, varias veces me he abstenido de tomarla, pero hay algo sobrenatural, hay algo que me dice, no la tomes. Sí, yo de alguna manera siento que es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo, que nos está diciendo, aguas, estás en pecado y vas a tomar la cena indignamente. Entonces, esa es mi concepción, porque de otra manera, si no existiera el Espíritu Santo y si no nos estuviera avisando, entonces lo haríamos cotidianamente como si estuviéramos en la católica. O sea que nada más pasar por pasar, tomar y ya cumplí ante todos. O sea, en lo personal es mi punto de vista. Sí, y una parte importante cuando tenemos este sentir, yo animo a que hablen con su pastor, porque a veces también el viejo hombre usa estas cosas para tratar de alejarnos y de hacernos un poquito más duros en cuanto a la necesidad de la Santa Cena. Pasa de una solemnidad a no lo necesito. No digo que sea el caso, quiero aclarar, ¿ok? Pero nada más, pues nunca está de más hablar con su pastor en cuanto a esas situaciones. Wilson, le escucho. Sí, escuchando todo lo que han aportado los hermanos y hermanas, ¿no? Yo pienso que debemos tener mucho cuidado, tener mucha paciencia también con las personas, hermanos, hermanas que llegan. Muchas parejas vienen, sí, todavía no hay un matrimonio, están unidos, y a veces nosotros, por querer ser perfectos, estamos juzgándolos, estamos cayéndoles a bibliazos, decimos nosotros aquí en el Ecuador. Narciso escuchará esto que le digo, ¿no?
estamos cayéndole a bibliazos, que haga nuestra voluntad. Lo que nos toca es tener paciencia, orientarles, guiarles, hacerles saber lo que es Dios en nuestra vida, lo que es Jesús en nuestra vida, los sacramentos que tenemos que llevar a cabo para tener esa comunión perfecta con el Señor. No sé si perfecta, pero bien con el Señor, porque todos llegamos con muchos problemas, sufriendo, buscando un oasis espiritual donde tener paz, donde tener tranquilidad. Y a veces llegamos a una iglesia cristiana y lo primerito que nos caen es así de esa manera. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacemos? Lo que hacen, más bien irse. Entonces tenemos que más bien tener paciencia, escucharles, guiarles como pastores que somos y hacerles saber lo grande que es Dios en nuestra vida. Y ellos a su tiempo tomarán la decisión de, ya sea pues estar en matrimonio, bautizarse, la Santa Cena, todo lo que hemos hablado, ¿no? Esto pues es un proceso y debemos de tener esa paciencia que tuvieron con mí y todavía seguimos en el proceso y seguirán teniéndome también paciencia a mí. Eso, familia amada en el Señor. Sí, por eso lo que comentábamos hace un momento y que bien mencionó Héctor, sobre la cuestión de que antes de pasar a tomar la Santa Cena aclaramos que pasen los que son parte de la congregación. Si no eres parte de la congregación, platicamos después, te conocemos y encontramos la forma de servirte, porque el dar la Santa Cena abierta abre a muchos inconvenientes futuros de no saber exactamente a quién se le dio, la situación en la que está, y no ser y manejarla de una manera diligente. ¿Ok? Héctor, le escucho y luego Héctor Sepúlveda. Sí, a mi esposa y a mí nos pasó algo bien curioso. Con el permiso, pastor, yo voy a salir. Está bien, Juanita, Dios me la bendiga. Más tarde subo la Disculpe. lección y la tarea. Amén. Ok. Bendiciones. Ahora sí, Héctor, Amén. perdón. Dios bendiga. Sí, hace no sé cuántos años vamos yendo a la iglesia luterana, no sé, 12 años. Pero en el primer año nos tocó viajar a Mérida y pues llegó el domingo y ahora qué hacemos, pues vamos a la iglesia y fuimos a la iglesia católica, como lo hemos hecho durante muchos años y estando ahí como que ya no se sentía igual, ¿no? Ya no se sentía en casa. Sí, y a la hora de la comunión dijimos, bueno, pues vamos, al cabo es la comunión, aquí lo hemos hecho, y pasamos, tomamos la comunión y los dos mismos nos sentamos después y dijimos, ¿te sientes bien o te sientes mal? Y pues bien no nos sentimos. Y digo, esa fue la primera y última vez en que hicimos eso porque ya no era lo mismo, no, el cambio fue muy fuerte, ¿no? La doctrina, las creencias, pues como les había dicho, fue un choque fuerte, pero ese día fue un día así como de revelación de que no, ya por acá no es, no importa si es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, es la iglesia católica y acá no es la iglesia católica y ya no somos parte de esa iglesia. Llegaron al conocimiento que no tenían comunión con ellos, ¿verdad? Y a la madurez espiritual. Una pregunta, Héctor, ¿usted de dónde es? Yo soy de la Ciudad de México y nací, crecí en la Ciudad de México, ahí estudié en la universidad, pero ahora vivo acá en Texas. Ok, bueno. Gracias, Héctor. Ahora, Héctor Sepúlveda, le escucho. Pastor, gracias. Bueno, yo tengo aquí de pronto una opinión a título como personal, que yo pienso que cuando hay esa comunión con Dios, que tratamos de estar en obediencia a Él, pues tenemos esa comunicación directa cuando sabemos que está mal y que está bien. Por lo menos cuando nos acercamos a la iglesia, nos acercamos al templo y este tipo de cosas, y sabemos cómo estamos actuando, somos conscientes de cómo estamos actuando, y de pronto una orientación de uno de los pastores, líderes o ministros o autoridad en la iglesia, pues nunca quedaría mal de
de preguntársela, pero sabemos y entendemos que Dios nos da ese entendimiento y ese racionamiento de cómo debemos realmente actuar y qué está mal y qué está bien. Y pues de pronto, para uno despejar más, pues yo pienso que toda la palabra y todo este tipo están escritas. Simplemente es saberlas de pronto interpretar, pedirle ese discernimiento a Dios, porque Él realmente es el que todo lo puede. Esto es una manera pues de pensar, porque bueno, yo estuve muchos años, es más, mi familia todas son totalmente católicos. Y con el tiempo una hermana se volvió pastora, es que actualmente aquí es pastora en la ciudad de Valledupar, que vivo yo. Y yo conocí, tuve, para decirlo así, voy a hacer algún minuto nomás, tuve más de 30 años viviendo sin el conocimiento real de Dios, porque a pesar que conocían bastante palabras, nunca le dijeron, oiga hijo, conozca los frutos del Espíritu. Y bueno, no hubo esa comunicación, por lo tanto yo tomaba, echaba mentiras y todas esas cosas. Y los frutos del Espíritu te dicen algo, no borracheras, por ejemplo, las obras de la carne, no, bueno, de las obras de la carne. Y yo empecé a entrar a una iglesia cristiana a raíz de eso, porque empecé realmente a conocer la palabra de Dios. Y tanto así que cuando desconocía eso, me salvé, Dios me salvó. Y bueno, ahí digo, yo pienso que hay propósitos de Dios para uno porque Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Entonces, yo pienso algo como esto, pastor, y gracias. Sí, llegamos a una madurez, ¿verdad? El conocer a Jesús nos lleva a crecer, el conocer a Jesús nos lleva a rendir frutos, el conocer a Jesús nos lleva a discernir lo que está bien y lo que está mal, conforme a lo que dice Jesús. ¿Ok? ¿Algún otro comentario antes de ir a la oración? Sí, sí, pastor, yo Dígame, creo Diego. que esto es personal. Creo que con respecto al matrimonio, cuando hay parejas que no han llegado a contraer el matrimonio, creo que es parte de la responsabilidad de los pastores, de nosotros como pastores, de enseñarles a que ellos puedan hacer este sacramento, como puedo decirlo así, para que ellos puedan estar más tranquilos dentro de la congregación, ¿no? Entonces creo que va con los pastores para que ellos puedan tener en mente de que tienen que hacer ese paso y puedan unirse en matrimonio. Eso es lo que quería agregar, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Sí, tiene que ver mucho con la instrucción, tiene que ver mucho con el cuidado espiritual. Antes de ir a la oración, nada más un comentario rápido. Más tarde, si no hoy o mañana, les voy a poner un enlace en el grupo de WhatsApp. Academia Cristo tiene una biblioteca teológica. Sé que a veces los pastores estamos cortos de recursos, tanto monetarios como de libros, ¿ok? Ahí hay unos muy buenos comentarios bíblicos que van de Génesis hasta Apocalipsis, que puede ser de bendición si su trabajo es pastoral o si está sirviendo como líder o si simplemente quiere conocer más sobre los libros de la Biblia. Les voy a compartir el enlace de la biblioteca teológica. Hay muchos más materiales ahí. Siéntanse libres de tomar lo que necesiten. Son totalmente gratis, ¿ok? Bueno, ahora vamos a concluir nuestra clase con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos das día con día, porque nos reafirmas tu amor a través de los sacramentos, porque una y otra vez nos recuerdas del perdón de pecados en Cristo Jesús. Nos garantizas este perdón y nos das vida, Señor, en ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a rendir los frutos de fe, que nos ayudes a amarte y servirte como tú quieres. Que lleguemos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, y que nos deleitemos, Señor, en amar y servirnos unos a otros. Te damos gracias, Señor, por todos aquellos que están participando en este curso. Te pedimos por los que no pudieron llegar el día de hoy. Guárdales y presérvales y guíales con tu palabra, Señor. Señor, en esta noche encomendamos el cuerpo y el alma y todo lo que nos pertenece a tu santo cuidado. Que tu santo ángel acampa a nuestro lado para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues hemos Gracias. cumplido con nuestra lección. Muchas gracias.